Debido a ciertas circunstancias, yo seré la voz del video de hoy. Gracias por entender. Hola a todos. La mayoría de los productos llegan a nuestros refrigeradores directamente de los supermercados y otras tiendas, donde hoy en día puedes encontrar cualquier producto. Pocas personas se dedican al cultivo de ciertas frutas, verduras y otros cultivos por su cuenta. Pero hoy abriremos un poco el velo del secreto y te mostraremos cómo se cultivan los productos que todos conocemos antes de que terminen en tu cena. ¡Adelante! Papa. El lugar de nacimiento de las papas es Sudamérica, donde aún se pueden encontrar papas silvestres. Su introducción como cultivo comenzó hace unos 9.000 o 7.000 años en el territorio de lo que hoy es Bolivia. Solo imagina cuánto tiempo ha pasado. Se dice que en el calendario de los incas, una unidad de tiempo era definida como el tiempo necesario para cocinar una papa. Es decir, que en Perú decían, ha pasado el mismo tiempo que se hubiera necesitado para preparar un plato de papas. Hoy en día, las papas están esparcidas por todo el mundo y la gente ha aprendido a hacer muchas cosas diferentes con este producto, desde alcohol hasta pastillas. Sin embargo, para crear un paquete de papas fritas, las papas deben realizar un viaje bastante largo e inusual. De hecho, a diferencia de muchas verduras y frutas, las papas no son una fruta, sino un tubérculo. Después de la maduración, se extrae y se separa de las raíces y la parte herbácea. Algunos tubérculos se utilizan para replantar papas, otros como alimento para el ganado, pero la mayoría se envían para su posterior procesamiento para convertirse en papas fritas, el pastel de papa de la abuela o algunos panqueques. Los frutos y las partes de la planta contienen solanina, que puede causar envenenamiento en humanos y animales, por lo que no se puede comer. Piñón. Los piñones son conocidos no solo en Siberia y en el lejano oriente, sino también en otros países. Sin embargo, el lugar principal de la recolección de estas nueces es la taiga siberiana. La mayoría de cedros de gran tamaño crecen en los lugares rocosos de Siberia Oriental, en el oeste, así como en las regiones montañosas del sur de Siberia. No es sorprendente que los piñones sean uno de los productos más caros del mundo. Para llegar a ellos es necesario realizar mucho esfuerzo. Los piñones están dentro de los conos y a su vez maduran en los pinos de cedro. La temporada de recolección de piñones suele comenzar a principios de septiembre y en las zonas montañosas a mediados del mes. Con los fuertes vientos, los brotes maduros en las copas de los árboles se desprenden y caen fácilmente, pero a veces necesitan ayuda. Sacudir el árbol, golpearlo con un martillo especial o incluso trepar para quitar los brotes manualmente. Por cierto, esto no es tan fácil cuando el árbol puede alcanzar una altura de 40 metros. Los conos cosechados se colocan en un tambor especial para separar las nueces y luego son secados, pelados y a veces freídos. Coles de Bruselas. Incluso si el nombre de este vegetal a primera vista no te suena para nada, seguramente te lo has encontrado. Sí, estas son las pequeñas coles que tus padres trataban de alimentarte cuando eras niño, mientras que tú querías algo dulce y definitivamente poco saludable. Si ves estas pequeñas coles, parece que deberían crecer como cualquier otra col, pero algo en la naturaleza ha salido mal. El hecho es que las coles de Bruselas crecen en el tallo. Al principio aparece el tallo, luego las hojas y solo después aparecen los frutos de 3 o 4 centímetros de diámetro que se forman en pequeños cogollos, de 20 a 60 piezas en una planta. Son ellos los que comemos, después de que son cortados del tallo y, por ejemplo, hervidos. ¿No te lo esperabas? Estrictamente hablando, los coles de Bruselas tienen una relación distante con el repollo. Esta especie mutada apareció en Bélgica, presumiblemente en el siglo XVI, desde donde viajó a otros países de Europa y el mundo. Piña. ¿Crees que la piña, como otras frutas tropicales, crece en una palmera alta sobre el suelo? Pues no. Las piñas no tienen nada que ver con las palmas ni con los árboles. La planta herbácea de piña no crece más de 1,5 metros. Sí, incluso se puede decir que la piña es una hierba. Es extraño, pero cierto. Las piñas crecen en el suelo, casi como el repollo. Sin embargo, se parecen más a la pluma de un árbol que ha descendido bruscamente bajo tierra. Hojas afiladas
aladas y largas, y en el centro, en el tallo largo, la piña. Por cierto, el fruto de la piña es un grupo de pequeños frutos, cada uno de los cuales se forma a partir de su propia flor. Luego crecen juntos y forman toda la fruta a la que estamos acostumbrados. Sí, es por eso que la piña tiene tantos tipos de células en el exterior que se parecen a las escamas de un dragón o a un cono de pino. A pesar de que el hogar de las piñas son Paraguay y el sur de Brasil, la mayoría de estas frutas ahora se cultivan en el sureste de Asia y algunos fanáticos de la piña logran plantarlas incluso en casa. Sandía. El tamaño de la sandía nos indica que ningún árbol podría soportar un fruto tan enorme. De hecho, las sandías crecen lo más cerca posible del suelo, ya que las calabazas son sus parientes más cercanos. Las sandías se cosechan a mano, aunque también se usa la ayuda de una cosechadora. Bueno, África es considerada el lugar de nacimiento de esta dulce fruta a rayas. Según la mayoría de los botánicos, las sandías aparecieron por primera vez en el desierto de Kalahari. Probablemente no esperabas que una patria tan árida sea el lugar de origen de las sandías, pero no puedes discutir con los científicos. En esta zona todavía se encuentra esta fruta en estado silvestre. Sin embargo, las sandías modernas son muy diferentes de las que se conocían hace 4000 años. En aquellos días tenían un sabor amargo y un tamaño parecido al de la toronja. Alrededor del año 2000 a.C., esta fruta fue encontrada por primera vez por los antiguos egipcios. Y así empezó su historia. Kiwi. Si le preguntas a una persona ¿dónde crece un kiwi?, es muy probable que se quede pensando por mucho tiempo. De hecho, la mayoría de nosotros nunca en nuestra vida hemos visto esta fruta, por así decirlo, en su hábitat natural. ¿Es un árbol o un arbusto? Algo así como el de la papa, pero verde por dentro. O, bueno, prepárate para sorprenderte. El kiwi es una liana parecida a un árbol, pero que requiere apoyo. Los frutos se disponen en la planta en grupos y en el momento de la cosecha se cortan todos a la vez. Es muy interesante que durante la temporada el color de las hojas de esta planta cambia varias veces. Pueden ser verdes, blanquecinas, rosadas y carmesí. Y todo esto sucede en un verano. Los kiwis se comen solo después de que hayan madurado y se haya pelado la cáscara fina. Debido a los pequeños pelos, la piel del kiwi es bastante desagradable. Alcachofa. Esta deliciosa verdura llamada alcachofa se cultiva en países como Francia, España e Italia. Prácticamente toda la alcachofa suministrada al mercado estadounidense se produce en California y la ciudad de Castroville. En California, incluso afirma ser la capital mundial de la alcachofa. Debemos decir que, al observar estos brotes extraños, no parece que puedan ser comestibles. Incluso menos apetecibles son las alcachofas a medida que crecen en el arbusto. Mira, es como tratar de comer flores. El hecho es que estas plantas están relacionadas con el cardo, y tan pronto como los brotes comiencen a desarrollarse, se vuelven instantáneamente incomestibles. Por lo tanto, solo los cogollos sin abrir son adecuados para comer. Son cortados y consumidos en una semana, mientras el aroma no se ha perdido. Dependiendo del tamaño, la alcachofa se puede comer cruda, la marinada u obligatoriamente cocida. Dátil. Los territorios de Arabia Saudita, Egipto, Túnez y Marruecos, donde se han encontrado evidencias del cultivo de este árbol 4000 años antes de Cristo, son considerados el lugar de origen de la palma datilera. Este árbol crece al menos 60 años y da fruto todos los años. No es sorprendente que en la antigüedad los dátiles eran consideradas uno de los alimentos principales. La palmera datilera, que crece en un clima cálido, es un árbol de hasta 30 metros de altura, con hermosas hojas que parecen plumas. Puede alcanzar 5 metros de longitud, por lo que la palma es realmente grande. Para recolectar los frutos de un árbol tan alto, los trabajadores se suben a él con un sujetador especial, cortan grupos de dátiles y los bajan al suelo, donde luego son secados. Se pueden recolectar hasta 80 kilos de fruta de cada palmera datilera adulta. Actualmente, Arabia Saudita es el líder en la producción y exportación de
de dátiles. Le siguen de cerca Irak e Irán, Egipto, Bahrein y Argelia. Los Emiratos Árabes Unidos, Siria y Túnez se quedaron atrás. Incluso en los Estados Unidos se pueden encontrar palmeras datileras, por ejemplo, en el estado de California. Este árbol también se encuentra en México y Australia. Almendra. Aunque las almendras a menudo se clasifican como nueces, de hecho es una fruta de hueso. El tamaño y la forma del almendro son similares a las semillas de durazno y crecen en árboles que florecen increíblemente bellamente. Después del florecimiento, se forman pequeños frutos verdes en las ramas. Sin embargo, no son aptos para comer y parece que el árbol lo sabe. Arrojan sus hojas bastante temprano y los frutos se secan rápidamente y se abren. Solo queda el hueso. Pero aún no se ven como almendras. Es necesario llegar a ellas para recoger los huesos. Los frutos son derribados del árbol y luego se deshacen de la cáscara con una máquina especial. Anteriormente, este trabajo se realizaba manualmente, pero ahora se usa la ayuda de la tecnología y solo después la nuez es enviada para su posterior procesamiento. Se fríe y se usa en varios platos o cosméticos. Polvo de cacao. Para producir el polvo de cacao, las barras de chocolate no son molidas en absoluto. Este producto tiene un camino mucho más largo y difícil. El árbol de cacao es bastante alto. Hay ejemplares de hasta 15 metros, pero en promedio la altura de los árboles frutales es de 6 metros, lo que facilita la recolección. El tronco es recto, tiene hasta 30 centímetros de diámetro, madera amarillenta y corteza marrón. El árbol produce frutos durante todo el año y para recolectar las frutas maduras, la gente usa cuchillos, machetes, podadoras o cualquier herramienta que pueda hacer frente a la madera sólida. Las frutas se cortan en varios pedazos. Luego, las semillas se sacan de la pulpa a mano para enviarlas a secar en cajas especiales. Las semillas clasificadas se limpian, se fríen y se separan de la capa de pergamino. Luego, se trituran y se pasan a través de varios filtros para obtener un polvo de alta calidad. La miga asada se muele y se exprime hasta obtener una masa espesa de estiramiento, manteca de cacao. Bueno, si agrega a esta mezcla vainilla, azúcar, leche en polvo y diversos aditivos, obtendremos el mismo chocolate que se suministra para la venta. Pero, ¿qué pasa con el cacao en polvo? Volvamos a la etapa en que los granos de cacao se muelen. Después de exprimir la manteca de cacao, queda el pastel de cacao seco. Después de enfriarse, se tritura en trozos grandes y luego en polvo. Así es como se convierte en el cacao favorito de todos. Hey amigo, ¿estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? ¿Tus pensamientos están enfocados en el futuro? ¿Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor? Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!